Ya nos conectamos un poco tarde, pero ya estamos aquí para platicar con ustedes sobre lo que está sucediendo en Tlaxcala, lo que está sucediendo también a nivel nacional. Sigue insistiendo el PAN, sigue insistiendo el PRI sobre lo que ha pasado en el Poder Judicial, esta renovación que yo le decía pues desde hace algunas semanas. Esto es inevitable, esto no se va a detener. La elección del Poder Judicial es constitucional. Ellos se ampararon en una mentira que venían repitiendo de manera reiterada. Ya saben que decían esto de que vamos a hacer Venezuela, hicieron un llamado y de hecho se amafiaron con los medios de comunicación. Parecía que incluso el Instituto Nacional Electoral también se unía a este llamado para decir vamos a limitar a los medios para que haya un llamado que no vayan a votar, para decirle a los medios que no difundieran la información, para decirle a muchos que no se sumaran a esta votación histórica, inédita, lo que ya se ha dicho. Y al no querer participar, al no querer sumarse a esta elección, pues solamente anticiparon su derrota. De hecho, cuando tenían la posibilidad de ir no solamente a la elección de Veracruz y de Durango, pues ellos renunciaron a tener espacios en la renovación de las gubernaturas, de los municipios y del Poder Judicial, y no les resultó. Y ahora se están quejando porque dicen que no se les dieron las posibilidades. Ricardo Anaya ayer subió a la tribuna, se confrontó con Gerardo Fernández Noroña y no le resultó. ¿Por qué? Pues porque Gerardo Fernández Noroña, aún desdibujado en la izquierda, porque hay que decirlo, Gerardo Fernández Noroña ya no es el hombre de izquierda, ya es una persona que dejó de ser aquel vocero del PRD como lo conocimos, aquel personaje que se distinguía por ser congruente, ya no lo es, ya muchos no lo reconocemos, pero sigue siendo una persona que sabe defenderse de manera verbal, que en la confrontación de ideas es muy difícil que le ganen, y sigue siendo una persona que al momento de confrontar ideas, incluso de hablar fuerte, de levantar la voz, sabe defenderse y se supo defender frente a un Ricardo Anaya que viene de estar escondido en Estados Unidos. ¿Quién olvida eso? Que viene de haber recibido millones de pesos en sobornos frente a las reformas que estuvo encabezando Enrique Peña Nieto. ¿Quién olvida eso? Que estuvo recibiendo millones de pesos por pretender vender al país. ¿Quién olvida eso? Entonces ayer en esa confrontación era muy difícil que le ganaran a Ricardo Anaya y perdió en el debate. Pero bueno, hoy, justamente hace un momento estaba leyendo aquí en el portal de su servidor, www.martinrodriguezhernandez.com, esta nota que dice: farsa y vergüenza. El proceso electoral para el Poder Judicial, es lo que dicen el PAN y el PRI, siguen en esa loca idea. Tras la jornada electoral del pasado domingo, los representantes de los partidos PRI y PAN en el Instituto Nacional Electoral calificaron como una farsa y una vergüenza el proceso para elegir los cargos del Poder Judicial, donde ganaron los votos nulos y los votos en blanco. Y esto lo destaco porque Tlaxcala es el lugar, es la entidad en donde la mayor cantidad de votos nulos se registraron. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo dijimos, si no se le enseña a votar a la gente, aunque vayan a votar el 60%, la mayor cantidad de votos van a ser nulos, porque la gente no va a saber cómo votar, y así sucedió. Incluso los especialistas dijeron, hace falta votar, sí, pero sobre todo hace falta enseñarle a votar a la gente. Dicho de otro modo, hacía falta pedagogía electoral. ¿Y cuántos de los que a usted, a mí y a nuestra familia le fueron a pedir el voto, le dijeron cómo tenía que votar,
en una elección inédita como era esta? Yo le digo algo, nadie, absolutamente ningún candidato le dijo, a ver, tenemos esta boleta y en esta boleta existirán 3 o 4 casillas, del lado izquierdo los hombres, del lado derecho las mujeres, habrán tantos colores de boletas y habrán tales números, yo soy el número 5, mi compañera es el número 7. ¿Cuántos le dijeron eso? No hubo, no había explicación. Por eso las personas mayores llegaban y de calcularle 10 minutos, las personas tardaron hasta 20 o 25 minutos. Y aquí, en Tlaxcala, el grueso de la población tardó 23 minutos, 25 o hasta 30, y hubo muy pocas personas que supieron cómo hacer esta votación. Esa es una realidad, ¿eh? Y por eso Tlaxcala, ahora sí, figuró por estar por encima de la media nacional. Fuimos de las 10 entidades con mayor número de votación, sí, pero la número 1 de las primeras entidades en tener votos nulos. ¿De qué sirvió tanta votación si el número 1 en tener votos nulos fue Tlaxcala? No nos enseñaron a votar, y eso hay que decirlo, no nos enseñaron a votar los propios interesados. ¿Qué les interesaba? Llenarnos de choro, llenarnos de mentiras, pero no nos dijeron cómo teníamos que votar. Por eso el PAN y el PRI están hoy diciendo que fue una votación que no sirvió. Sí sirvió, tan sirvió que hoy siguen llenándose la boca de decir los que van a llegar al Poder Judicial van a llegar en condiciones de desacreditación. No es cierto, porque hoy más que nunca la persona que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre, ya en poco, en septiembre, es un oaxaqueño que, si bien es cierto no va a llegar de Huaraches, es una persona identificada con la parte indígena. Después de casi 160 años llegará un indígena. Y no hay que romantizarlo. Ayer lo decía, no hay que romantizarlo. Tampoco es Benito Juárez, tampoco es el señor de la esquina, no. Pero es una persona que está identificada con Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que lo preparó López Obrador. Por supuesto que está identificado con las grandes obras como el Tren Maya. Claro que sí. ¿Es una sorpresa? Yo diría que no, porque viene de trabajar con el sector de los grupos indígenas, de los pueblos originarios. Pero eso es mérito de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién salió a votar en esta ocasión como no lo hizo en la revocación de mandato? Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién preparó esta elección y a quién se le debe esta elección? Andrés Manuel López Obrador. Pero esta elección también se le debe paralelamente a Norma Piña, porque si usted recuerda, Norma Piña cometió un error de primaria. El 5 de febrero de hace un año, cuando Norma Piña no se levanta en un acto de vulgaridad, de grosería, no a López Obrador, sino a la investidura de la presidencia de la República, a la investidura que tiene o que tenía López Obrador en aquel momento, el 5 de febrero, en un acto simbólico para los mexicanos, llega López Obrador y todos los poderes se levantan, los grandes empresarios, los funcionarios se levantan ante López Obrador y Norma Piña se queda sentada como yo en este momento, mostrando que no le importa a López Obrador. Y López Obrador en ese momento, le aseguro, que decide quitarle el poder a Norma Piña y a todos los que habían puesto a Norma Piña y a todos los demás. Enrique Peña Nieto, al grupo Atlacomulco, al priismo, al panismo. En ese momento perdieron la batalla esos grupos de poder. En ese momento todos esos grupos habían perdido el control y hay que irnos hacia atrás.
¿Cuándo usted y yo habíamos sabido quiénes ponían y quitaban a los grandes capos que usaban toga y birrete? Nunca. Más allá de que sabíamos que tenían el control, pues nunca habíamos sabido quién estaba como ministro, como juez, como magistrado, nunca, hasta este momento. Por eso yo digo que es un gran triunfo, y es cierto, no van a llegar los grandes apellidos, no van a llegar gente con la carrera judicial como ahora dicen, pero va a llegar gente con probidad y va a llegar gente preparada, no como antes, pero va a llegar gente preparada. Vamos a darles la oportunidad de que nos demuestren en estos años, porque como ayer lo decía la senadora Ana Lilia Rivera en una entrevista que tuvimos en exclusiva, van a tener que ratificar las posiciones que se han ganado. Pero también hay que comentar el caso de Tlaxcala. Los que se han quedado, muchos de ellos ya estaban en el Poder Judicial. Mildred Murbartián, Fanny Amador y el otro magistrado que no recuerdo ahora mismo su nombre, muchos de ellos ya estaban. ¿Que nos costó mucho su ratificación? Sí, pero por ellos salieron a votar también los tlaxcaltecas y eso no se les puede demeritar. La gente también salió a votar por ellos y recuerde, se lo digo otra vez, los tlaxcaltecas salieron a votar en un alto porcentaje, casi el 13% en Tlaxcala. Enrique Acolce es el otro magistrado que aquí en Tlaxcala fue designado. Así que no se puede demeritar el hecho de que aquí se haya ido por una votación. Ojo, una votación. Ahora, lo que también dijo Ana Lilia Rivera ayer aquí en este espacio es que faltó debate. Hay que decirlo, muchos de los que han llegado a esta posición no quisieron debatir. ¿Por qué? Porque están chatos de ideas, porque no tienen los argumentos o simplemente porque la cámara, el micrófono se les impone. También es cierto, pero hay mucha gente que ante el micrófono, ante la cámara, ante el reflector, no argumenta, no puede, pero ante los libros son especialistas. Es gente que no puede hablar, pero son especialistas. Yo les diría una cosa, no exijamos que sean grandes oradores. Yo prefiero gente que no pueda hablar frente a una cámara, pero que al momento de hacer documentos y al momento de saber hacer su trabajo, lo haga de manera profesional. ¿Qué queremos? ¿Juristas o locutores? Pues queremos juristas, queremos jueces, magistrados y ministros que sepan desempeñarse en ese cargo. Es obvio que la oralidad es ahora un elemento indispensable, sí, pero para los que queremos en una tribuna, en un despacho, allá en el Poder Judicial, de verdad se lo digo, allí no coincido tanto con la senadora Ana Lilia Rivera. Es bueno tener la confrontación de ideas en los debates, sí, pero hay gente que simplemente no sabe dar la batalla frente a un micrófono. Esa es la realidad. En fin, ahora, el otro tema, gracias por sus mensajes, Eli Torres, José Alan García, mi brother. Oigan, ¿qué les parece el nuevo Juárez? ¿Por qué les arde tanto? Lo que les decía hace un momento, este nuevo, o quien se perfila para ser el nuevo titular del Poder Judicial en México, yo se los dije ayer, no es una persona que haya salido tal cual del campo, no, es una persona que está identificada con los grandes programas como el Tren Maya. Es un hombre que estuvo cabildeando para los programas que quiso López Obrador. Así de fácil, Por eso lo fueron preparando. Ni a usted ni a mí debe de sorprendernos que haya llegado él. No, tampoco es así, Esta persona estuvo, y se lo aseguro, estuvo preparada por López Obrador y por los grandes grupos de poder. Y le aseguro algo más. En los papelitos que fueron entregados por las agrupaciones políticas
y por los funcionarios del gabinete federal, allí estaba él por delante. De otro modo, no hubiera tenido tanta votación. No seamos ingenuos. Pero hay un hecho que a mí me llama la atención. No recuerdo la persona a la que entrevistó Julio Astillero, pero dijo algo muy serio. En esta elección, no todos iban con Claudia Sheinbaum Pardo. Claudia Sheinbaum Pardo se enfrentó a 32 estructuras que iban cada una por su lado. ¿Sabe cuáles eran esas estructuras? Lorena Cuellar Cisneros, Alejandro Armenta, Delfina Gómez Álvarez, 32 gobernadores que cada quien iba por lo suyo, y tiene toda la razón. 32 estructuras que iban cada quien por sus propias ideas, por sus propios intereses, de tal suerte que muchos de los que ahora llegaron a nivel federal llegaron por obra de la casualidad, Gran observación la que ha hecho este comentarista, que no recuerdo desafortunadamente su nombre, pero tiene toda la razón. Tlaxcala, Puebla, Nuevo León, Hidalgo, todos iban supuestamente en línea para apoyar lo que quería Claudia Sheinbaum Pardo, pero realmente cada entidad federativa iba por lo suyo y cada grupo iba por lo que quería. ¿O usted cree que los de Tlaxcala iban apoyando realmente lo que quería la presidenta? No. Cada entidad iba pidiendo por su poder judicial local, y si de rebote podían apoyar a la presidenta, era ganancia, pero cada entidad federativa iba por lo suyo, y eso es cierto. Por eso es que la llegada de este hombre le pegó a Lenia Batres. ¿O usted cree que el plan no era que ganara Lenia Batres? Por supuesto que sí. Ella fue la afectada. Quien gana es este caballero que sin quererlo llegó a ser el beneficiario. ¿Y el beneficiario de quién? De Andrés Manuel López Obrador. Alguien que probablemente no estaba en el plan A, era el plan B, y acabó siendo el beneficiario del expresidente de este país. Esa es una buena observación, no es mía, es de este hombre al que entrevistó Julio Astillero. Ya para despedirme le quiero recordar. ¿Cómo? Isaac de Paso. Un candidato. Isaac de Paso. Bueno, ya nada más para despedirme le quiero recordar esto. El texto que hoy le di a conocer en San Pablo del Monte, se lo dimos íntegro a San Pablo del Monte, porque lo que ha pasado ayer en este espacio hoy fue retomado no solamente en Tlaxcala, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque San Pablo del Monte se ha convertido en una tierra sin ley. Ojo, no solamente por lo que ha ocurrido en los límites entre Puebla y Tlaxcala. Puebla y Tlaxcala están trabajando ahora mismo en común acuerdo, después de que Claudia Sheinbaum Pardo viene hace un par de meses y dice: Puebla y Tlaxcala tendrán 1,500 millones de pesos para que el río Atoyac y el río Zahuapan tengan armonía y trabajen para limpiar esta cuenca. Así empiezan a trabajar en conjunto. Recuerde usted que esto no es nuevo, Desde que estaba Marco Antonio Mena Rodríguez habían destinado una buena cantidad, porque hubo observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque no le habían pelado absolutamente a esta cuenca, el río Zahuapan. Bueno, pero esos 1,500 millones de pesos habían obligado a que hubiera un trabajo conjunto Puebla-Tlaxcala. ¿Qué sucede ahora? Que la observación que habían hecho para esta franja entre las dos entidades se ha roto, porque San Pablo del Monte no está haciendo absolutamente para que haya un buen entendimiento en el plano de la seguridad. ¿Por qué se lo digo? Porque la presidenta municipal de esta demarcación ha dejado en la indefensión tanto a los habitantes de Tlaxcala como al de Puebla. Y esto tiene que ver con lo que ayer sucedió allá, en donde la alcaldesa Ana Lucía Arce Luna abandonó por completo a sus habitantes, pero también a los poblanos,
Ayer usted recordará que le dimos a conocer que asesinaron a una persona que resultó ser funcionario de Tlaxcala. Esta persona era el director administrativo del CECITE y también había sido uno de los hombres más cercanos al colegio de bachilleres de un funcionario que, aunque es de Tlaxcala o opera en Tlaxcala, tiene vínculos con Puebla. Uno que, por cierto, pues siempre acaba maltratando a los tlaxcaltecas del colegio de bachilleres. Ya sabe usted quién es. Bueno, esta presidenta municipal también protege a su secretario del ayuntamiento, que es exhibido por acosador sexual y acosador laboral. Esta misma alcaldesa es observada porque le cobra hasta 20,000 pesos a sus habitantes. ¿Sabe por qué? Por sus muertos, por los límites en el panteón municipal. ¿Algo más? Sí. También les quiere cobrar por ir a tirar la basura, también les quiere cobrar por todo. Y el asunto es que tan mal está la seguridad en San Pablo del Monte que ahora el mando único coordinado, que por cierto es un esquema que le copiaron al PAN de Felipe Calderón, ahora lo asume el gobierno del estado de Tlaxcala, le quita la seguridad a San Pablo del Monte porque ya no hay entendimiento en la policía municipal de San Pablo del Monte que tiene Ana Lucía Arce Luna. Cuando todo esto ya se configura, viene la muerte de este funcionario. ¿Qué es lo que sucede ahora? Los habitantes se están organizando para sacar de la presidencia municipal a esta señora y también sacar al secretario del ayuntamiento. Ya no los quieren. Estamos a unas horas de que tomen la alcaldía y que, tal y como le sucedió a un exsecretario de gobierno en Tlaxcala, los desnuden y los vayan paseando allá en la presidencia municipal de San Pablo del Monte. Si esto se llega a confirmar, va a pasar a la historia de verdad lo que sucede en San Pablo del Monte. Yo me imagino que a estas horas, a estas alturas, la CEGOV en Tlaxcala ya tiene conocimiento y estará actuando en consecuencia. Podemos estar a unas horas, insisto, de que esto ocurra. Si se logra detener, qué bueno, pero si no se detiene esto, puede haber una confrontación entre los habitantes de San Pablo del Monte y entre la policía municipal, que con tal de defender a su presidenta municipal se pueden confrontar. Y no olviden lo que pasó hace unas semanas, en donde una mujer perdió la vida porque los policías municipales, o al menos así lo señalan los habitantes, los policías municipales detonaron armas de fuego. Lo que pasa en San Pablo del Monte no es poca cosa. Hoy puede haber estallamiento de conflictos sociales allá porque la presidenta municipal, así como fue ligera de lengua y dijo que sus elementos estaban vinculados con el crimen organizado, lo dijo y fue nota nacional. Hoy vuelve a dar la nota porque, insisto, se habla de que puede haber un conflicto interno, producto pues de que la señora no sabe gobernar, no sabe dirigir a su policía, no sabe mantener control interno y no ha sabido quitarle el control excesivo que tiene su secretario del ayuntamiento, que no solamente acosa, sino que hace un gran negocio de la administración o de la mala administración que ha tenido en San Pablo del Monte. Le dejo mis correos: innombrablemx@gmail.com y el otro, noticias@martinrodriguezhernandez.com. Le voy a leer algunos mensajes. Bueno, primero saludos a Julio Liberato. Los mensajes de WhatsApp, sabe que no los leo, pero me están llegando justamente mensajes de la gente de San Pablo del Monte confirmando que sí, hay una organización para esta tarde para quitarle el control a la presidenta municipal. Saludos y qué bueno que hablas de San Pablo del Monte y sus autoridades: Rogelio Chávez, Malinzi Corona, Julio Liberato, Alejandro Tamayo, brother, hasta Huamantla, Saúl Barrera. Lamentable lo que sucede en los límites de Puebla y Tlaxcala.
Jesús Ortiz Romero, quiero ir a la carrera de la Luciérnaga. Se acabaron los regalos que dimos. Di tres pases para la carrera. Vamos a vernos allá en esta hermosa carrera. Para mi brother Jair Rodríguez, Cristian Martínez, un saludo a la familia Lovera, Alejandro Tamayo Hernández, Santiago Galván, un abrazo para los periodistas, gracias para ti. Por cierto, transmitimos nuevamente aquí desde la sala de prensa de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala. Santiago Galván, un abrazo. Natasha Armenta, que cuando el bacacho, no, pues cuando digan, hombre. Ojeda Armancillo, cuando la lista de los que pasaron a la lista de saqueadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya la dimos a conocer ayer, son casi los mismos. Hay novedades en el Tribunal de Justicia Administrativa, me parece. Elia Torres, Godoy Casandra, ¿quiénes son o fueron los elegidos de Tlaxcala? Ayer ya la dimos a conocer, pero ahorita la retomamos si les parece. Lupita Va, saludos para ti, Lupita, maestra. Un abrazo para ti, mi querida maestra. Claudia Romo, oigan, ¿qué les parece el nuevo Juárez? ¿Por qué les arde tanto? Pues porque como no tiene apellidos rimbombantes, como no es Alcántara Carrancá, como no es Saldívar, como no es Piña, como no es Ortiz, Rivadeneira, como no tiene apellidos compuestos y como no es blanquito y anda con toga y birrete, como no anda con Luis Butón, pues como no es así de esta alcurnia, no les parece que puede utilizar un espacio en la magistratura, por eso les parece que no puede estar entre ellos. A mi brother Johnny Cosme hasta Alzayanca, un abrazo para ti. Yoko No, Elia Torres, Rubén Romero, Linda Marina Munive, mi querida paisana, un abrazo para ti hasta Chiautempan. Omar Ramírez Dávila, Ramírez Dávila, Juan Carlos, fíjate, te voy a leer tu mensaje porque dices, a ver, estabas en la nómina de Tlaxcala y ahora como ya no estás, quieres pegarle a todo lo que signifique Morena. Ah, caray, a ver, eso ya no lo entendí, pero ni estaba en la nómina de Tlaxcala pero bueno, si me lo compruebas con todo gusto lo aceptamos, pero no, créeme que no. Maye, Iván Sebastián Sánchez, Guadalupe Rodríguez Obando, Javier González, y de la lista de los que entraron a la nómina del tribunal, ayer le decía que muchos de los que ingresaron, o bueno, de los que se quedaron, porque del Tribunal Superior de Justicia del Estado, le decía ayer, pues se quedaron casi los mismos. Cuando estábamos haciendo la comparativa, le decía, pues están algunos buscando la posición para contender en este momento, bueno, hace algunas semanas, y era muy complicado. Le voy a decir por qué. Estaban contendiendo magistrados, estaban buscando algunas posiciones para entrar como jueces, pero estaban sobre todo aquellos que estaban ya ubicados como jueces y a los que estaban a un ladito para contender contra ellos les ponían más trabajo. Pues, ¿cómo iban a contender? No tenían dinero, no tenían tiempo y no tenían posibilidades de salir. Era obvio que les iban a ganar. Entonces lo que les hacían era ponerles trabas y ni aún así pasaron ellos mismos. En el caso de los magistrados, pues sucedió casi lo mismo. Se quedaron los que ya estaban en funciones, ganaron. ¿Por qué? Pues porque ya venían con el visto bueno, ya venían con el palomazo y con las estructuras. Si usted me apura, vea quiénes fueron los casos que fueron así como llamativos. Pues el joven de apellido Ortiz, pues la estructura de la UAD, por supuesto que juega a favor, y él es uno de los que sí llamaron la atención, pero no porque haya ganado, sino por la diferencia con la que ganó. Pero fuera de eso no hubo sorpresas, y yo creo que nada más es así como el negrito en el arroz, ¿no? Fuera de eso no hay tantas sorpresas como nos quieren hacer creer. Y a nivel nacional, yo insisto, el que se perfila para ser el nuevo rostro del Poder Judicial en México, ese sí, porque además de que gana con una gran diferencia, no estaba en el presupuesto. En algún momento se decía que el hijo del general que resultó golpeado porque señaló a Genaro García Luna, él podía ser la sorpresa. Él sí,
y quedó borrado del mapa, pero en ningún momento apareció. ¿Sí? César Gutiérrez no apareció, pero en ningún momento bueno, apareció mediáticamente en la contienda, pero en las urnas, borrado del mapa. ¿Sorprende? Yo digo que sí sorprende porque verdaderamente era una muy buena carta mediática. Ahora, esto va en contra de los medios, lo que le voy a decir, pero esto viene a comprobar que las redes sociales no son la panacea como se dice, porque aquí hubo dos maneras de hacerse notar: la red social y los medios limitados como estuvimos, y la red social, y las redes sociales no influyeron como se dijo. De hecho, en la red social usted no podía hacer inversiones. ¿Por qué? Porque estaban observados, y aquella persona que quisiera hacer inversión en red social tenía que decir quién había hecho la inversión. Entonces los candidatos estaban acotados. Entonces realmente quienes crecieron, quienes llegaron a ganar en esta elección, fueron por estructuras, porque no crea usted que la gente fue a votar por ellos porque los convencieron en el toque de puertas. Los convencieron entregándoles el acordeón y casi llevándolos. Así es como se ganó en esta elección. Tampoco fue tan diferente, al momento de llevarlos a votar, tampoco fue tan diferente, ¿eh? Fueron por ellos, los llevaron a votar, les entregaron su acordeón y les dijeron cómo votar. Ahí sí. Pero fuera de eso, una elección como cualquier otra. Así que esta elección, hay que decirlo, se tuvo que haber hecho mayor difusión. Y aquí, en Tlaxcala, el ITE y el INE no permitieron tanta difusión. Y si usted me apura, el INE en este momento tiene que tener vergüenza y decir: nos faltó difundir. Si usted sigue sinembargo.com, en este momento hay una gran disputa porque el Instituto Nacional Electoral le está recriminando a Álvaro Delgado y a Alejandro Páez la manera en la que estuvieron siguiendo la información de algunos candidatos y los está queriendo perseguir por la manera en la que difundieron información de algunos de los abanderados, de algunos de los candidatos, como que si fuera delito exhibir de quién son familia, de qué manera habían hecho su carrera política, de quién habían sido esposas o esposos. El caso directo de una mujer que venía de ser esposa de Rafael Macedo de la Concha. Oye, eres esposa de tal persona, tienes este perfil y este es tu antecedente. Si les da vergüenza que sepan de quién es, pues es su problema. Simplemente es decirle a la gente: vas a votar por ella. Y el INE protege a la esposa de Rafael Macedo de la Concha. Pues está peor, Guadalupe Tadei está peor que el expresidente del INE, Córdoba Vianello. Imagínese usted, yo pensé que Córdoba Vianello era el peor de todos, y no, resulta que Guadalupe Tadei es un poquito peor de intransigente. En fin, esa es la información que quería platicarles este día, así que ya casi para irnos. Miren, aquí está la información de los virtuales ganadores de las 13 magistraturas, de los 13 tribunales de Tlaxcala. Ahí le va la información otra vez porque ayer se la dimos a conocer. A ver, apúntela otra vez si quiere. Aquí en Tlaxcala, 12.7% de votantes registrados en la lista nominal, equivalente a 1.061.735 personas, o sea, un buen número de participantes. En el caso del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los virtuales ganadores para integrarse a la Sala Civil Familiar son los magistrados en funciones Fanny Margarita Amador Montes, Mildred Murbartián Aguilar y Enrique Acolsi Conde.
En el caso de la magistratura de la Sala Penal y Especializada de la Administración de Justicia para Adolescentes, segunda ponencia, es Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz. En el caso del Tribunal Judicial estará integrado por 3 magistraturas, 2 mujeres y un hombre. La votación femenina la encabezó Violeta Fernández Vázquez, seguida por Doradelia Hernández Roldán, y para el género masculino la votación fue a favor de Juan Pablo Tena Ochoa. Ahora, para las 3 magistraturas, 2 mujeres y un hombre del Tribunal de Justicia Administrativa, el pleno quedaría conformado por Marta Centeno Ramírez con un porcentaje del 24.7, seguida por Luz María Vázquez Ávila, y para el género masculino, para Manuel Vázquez Conchas, quien alcanzó 30,347 sufragios. Ahora, en el caso del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala, las 3 magistraturas, que son 2 mujeres y un hombre, los virtuales ganadores son Alejandro Costel Flores, Paola Sosa Vargas y Germán Mendoza Papalozzi. Esos son los números que usted quería conocer. Allí están los datos. Ya nos vamos. Le dejo ahora sí rápidamente mis correos por si usted quiere escribirme. El primero es innombrablemx@gmail.com, innombrable con doble N, innombrablemx@gmail.com, y el otro es noticias@martinrodriguezhernandez.com. Ya nos vamos, nos vemos mañana en punto de las 13 horas y por cualquier cosa nos estamos comunicando. Excelente tarde y seguimos en línea.